Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos revisando las principales informaciones de esta jornada. Las saludamos si es que se va sumando a esta hora, por supuesto. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado durante esta jornada, porque con votos en contra del Frente Amplio, también del Partido Comunista, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley finalmente el proyecto Nain Retamal. Queremos hablar de este proyecto. Está junto a la diputada Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, a quien saludamos a esta hora y le damos la bienvenida a Noticias 24. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal? Hola Iván, muy bien, un gusto conversar contigo. Primero solamente aclarar que como Frente Amplio y Apruebo Dignidad rechazamos en particular lo que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, pero aprobamos muchos otros aspectos importantes de este proyecto. Así que solo aclarar eso para que tengamos esta conversación. Partamos primero por eso, la votación suya, porque estaba revisando las votaciones, me aparecen en contra los votos de, le digo al tiro, los parlamentarios. Voto en contra del diputado González, Félix González, Claudia Mix. Abstenciones de los diputados Giordano, Independiente y Pamela Giles. ¿Su votación fue en contra de ese artículo en lo particular? A ver, como Apruebo Dignidad, nosotras estamos comprometidos con una agenda de seguridad que es lo que requiere la ciudadanía, por algo es una prioridad. Y por eso no tenemos ningún complejo en avanzar en una agenda seria que ponga en el centro el bienestar de las personas. Por eso hemos aprobado un aumento histórico del presupuesto en materia de seguridad, que fue aprobado en la ley de presupuesto. Hemos avanzado recientemente en endurecer la persecución y las penas para delitos como el secuestro, como el narcotráfico, pero... Y tal como dijo el presidente de la República, nosotras y nosotros tenemos muy claro que el mandato es velar por una agenda seria en materia de seguridad y que esté apegada al respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Por eso, en particular respecto a ese artículo, yo tuve una votación en contra, como Frente Amplio sostuvimos una votación en contra, porque pese a todos los esfuerzos del gobierno, creemos que en ese artículo lo que se hace es, primero, dejar una desprotección a la ciudadanía ante eventuales abusos y, en segundo lugar, exponer a carabineros. Porque las reglas claras respecto al uso de la fuerza protegen a la institución. Pero además aprobamos otros aspectos importantes del proyecto y que yo creo que es lo fundamental. Por ejemplo, que las policías cuenten con el equipamiento adecuado para los operativos y las distintas operaciones que tienen que llevar a cabo. Ahora, diputada, a ver, vamos a lo que ha sido la polémica, porque evidentemente aquí ha habido un camino, y lo decíamos ayer, incluso conversando con otros parlamentarios, un camino que ha sido zigzagueante de parte del Ejecutivo. Se ha aprobado estos proyectos, esta agenda legislativa, muchas veces con votos de la oposición y, si usted quiere, de lo que es la exconcertación. Frente Amplio en general no ha tenido votaciones tan alineadas, ha costado más alinear los votos de esa parte del oficialismo. En general ha habido más votaciones en contra en ese sector que en otros. Eso no es tan así. Pero en general, si uno ve la pasada por la Cámara, si uno ve la pasada por el Senado, diputada, uno diría que hay más... Se ha alineado más lo que se llama la ex mayoría, o sea, la ex concertación, más que Apruebo Dignidad y Frente Amplio. Incluso ha habido algunos votos comunistas y algunos que han dicho que pueden recurrir incluso al Tribunal Constitucional. Yo quiero llevarla al artículo 7, a este artículo que habla de la defensa privilegiada. De la legítima defensa privilegiada para carabineros. ¿Qué es lo que les complica en lo particular de ese artículo? A ver. Lo primero que yo quiero volver a aclarar es que como Apruebo Dignidad, como Frente Amplio, hemos votado en consecuencia con lo que es una agenda seria de seguridad. Te lo vuelvo a repetir, un presupuesto histórico para las policías y la seguridad. Hemos endurecido la persecución al delito del secuestro, del narcotráfico. Recientemente se aprobó también la ley a propósito del narcotráfico. Ahora, y crimen organizado también, sí, estamos hablando de los casos cuando ha habido diferencias de opinión, han estado más en Frente Amplio que en el socialismo democrático, claramente. Puedo terminar. Lamentablemente, aquí estamos hablando, cuando hablamos del proyecto Nain Retamal, estamos hablando de una ley que no es del Ejecutivo y que en el momento en que se aprueba en la Cámara, el Ejecutivo asume el compromiso de ir a generar acuerdos transversales para hacerse cargo de aquellos puntos que estaban siendo sumamente irresponsables en esta ley. Hay sectores de la derecha que han llevado este proyecto a solamente buscar réditos políticos, hacer política para el matinal, pero no preocuparse en serio de políticas de Estado, de políticas que protejan a las policías. En particular, en este artículo, cuando estamos hablando de este artículo, siempre, en todo caso,
iban a estar, digamos, las personas que puedan vivir eventualmente un abuso o algún tipo de violencia por parte de un agente policial, iban a tener que probar ellos la violencia que vieron. Ya lo decía la senadora Campillay, si esta ley hubiera sido ley tal cual como venía de la Cámara, probablemente el carabinero que cometió esta atrocidad contra la senadora Campillay podría salir inocente. Y eso Diputada, no cuida diputada, disculpe, es que ahí usted puso, es que disculpe, diputada, es que sobre ese caso en lo particular y con todo el respeto que nos merece la senadora Campillay y quien es nadie para criticar cuando una persona habla desde haber sido víctima de la violencia, esta ley en lo particular, con este artículo, el artículo 7, ¿en qué circunstancia cree usted que aplicaría para el caso de la senadora Campillay, toda vez que la persona que le dispara no hay ninguna de las concurrentes descritas en el artículo 7 para haber hecho uso del arma como la utilizó? Porque esta es una persona que toma un rifle con el cual se lanzan bombas lacrimógenas sin estar siendo atacado, sin estar en riesgo su vida. Es muy distinto, por ejemplo, del caso del carabinero que se defiende en Panguipulli frente a una persona que viene con cuchillos que después supimos que no eran cuchillos de acero, sino que eran de malabarismo, pero eso no lo puede saber una persona que está siendo atacada. Porque el caso de la senadora Campillay se ha puesto como ejemplo y es interesante que usted nos diga desde el punto de vista estrictamente legislativo ¿por qué usted cree que en ese caso en lo particular, estima usted que con esta ley aprobada las cosas habrían sido distintas? A ver, Iván, la presunción legal del artículo 7 aplicaba a todo evento. Es una presunción legal, es decir, la ley presume que siempre hay legítima defensa. Lo que queremos hacer, y lo que la ministra Toá también ahora señalaba en un punto de prensa, es que el gobierno quiere darle a las policías un reglamento claro de uso de la fuerza, porque reglas claras y apegadas al Estado de Derecho protegen a la institución de eventuales individuos que pongan en riesgo el prestigio de la institución de Carabineros al incurrir en actos como una vulneración de los derechos de civiles. Entonces, nuevamente, lamento que hayan sectores de derecha que hayan llevado esta discusión a la banalidad. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que, insisto, las reglas claras protegen a la institución de Carabineros. Perfecto. ¿Y me podría responder? Respecto al artículo 7, ¿Y me podría responder eso tampoco, déjame terminar, Iván, sí, que eso tampoco protege a Carabineros. En cambio, por ejemplo, nosotros aprobamos un artículo de la ley Naín Retamal que lo que establece es que los carabineros tienen que tener el equipamiento adecuado para enfrentarse a las distintas operativos, acciones que tengan que llevar a cabo. Y ojo, eso sí es algo que salva vidas. Diputada, no aquí generar desprotección a la ciudadanía. Quiero repetirle la pregunta, porque es el caso de la senadora Campillay, que es la senadora que ha tenido más votación particular, primero que nada. Que es probablemente... Iván, yo te la repetí. Una presunción legal... Solo es para decir, el segundo, es probablemente la víctima de violencia policial más conocida desde el estallido social. Pero cuando se utiliza ese caso para decir, mire, si esta ley hubiera sido aprobada, la circunstancia habría sido distinta. Yo le quiero pedir que usted me explique por qué, en su opinión, porque es una opinión distinta de la que hemos escuchado de abogados constitucionalistas, de parlamentarios de derecha, de parlamentarios incluso del socialismo democrático. Por eso le quiero preguntar por qué, en su opinión, con esta ley aprobada, con el artículo 7 incluido, que habla del uso de las armas y cómo y en qué circunstancias, porque no es que un carabinero pueda usar las armas siempre, es cuando hay una comisión de un delito, cuando está en riesgo su vida, cuando está en riesgo la vida de un tercero, allí se va a considerar que el uso del arma es la defensa legítima privilegiada. Por eso le pregunto, ya que usted pone el caso de ejemplo, ¿por qué en el caso concreto de la senadora Campillay habría sido distinto? Creo que no estamos entendiendo lo que te estoy diciendo. Cuando hablamos de una presunción legal, como el artículo 7, es algo que se aplica a todo evento. Estamos hablando de algo que se aplica a todo evento. Por supuesto que tiene hipótesis, pero para contrariar esa presunción legal es la víctima quien tiene la carga de la prueba. Entonces, esta es una presunción que podría haber operado a todo evento. Y yo valoro, vuelvo a decirlo, valoro los esfuerzos del gobierno porque se han hecho cargo de lograr acuerdos que lleven muchas de las normativas de esta ley a un debate racional, a un debate democrático, apegado a los derechos humanos. Respecto al artículo 7, creemos, y por eso rechazamos el artículo, que no fue suficiente, que lamentablemente no fue suficiente. Y en esto hay que hacer también un reconocimiento de que nos ha faltado conducción en la agenda de seguridad. Y es por eso que la prioridad hoy del gobierno en materia de seguridad
digamos, seguir haciéndose cargo de una agenda que tiene múltiples aristas, es, por ejemplo, insistir y prontamente presentar el proyecto de reglas de uso de la fuerza, para dejarle muy claro a las policías que tienen el respaldo del Estado para defender su vida, para defender su integridad, pero al mismo tiempo que a la ciudadanía le quede muy claro cuáles son los límites del uso de la fuerza y cuándo y cómo ésta se puede utilizar. ¿Diputada? Porque, ojo, vuelvo a repetir, reglas claras protegen tanto a la institución de Carabineros como a la ciudadanía. Y respecto al caso de la senadora Campillay, como ya te dije en varias ocasiones, una presunción legal opera respecto a todos los casos. Ahora, habían hipótesis, pero como vuelve del Senado, vuelve sin esas hipótesis que tú estabas planteando, vuelve modificado. Ahora bien, como vuelvo a insistir, el gobierno lo que tiene que hacer hoy día es un reglamento de uso de la fuerza, que ya la ministra Toá lo mencionaba ahora en el punto de prensa, y que eso es fundamental para tener policías con reglas claras y apegadas al Estado de Derecho. Como fue aprobada la ley, porque igual me gustaría seguir avanzando en otro aspecto, a propósito usted habla de la falta de conducción política, pero solamente para cerrar este punto sobre el cual no tenemos una opinión común, pero evidentemente es su opinión la que nos interesa conocer. Varios expertos y la misma editorial del Mercurio decían que no son de mi sector. Sí, solo para plantearle... Solo si me permite plantearle la pregunta, porque me gustaría avanzar en otros aspectos, porque no tiene sentido enfrascarse en una parte. El artículo 7, como quedó finalmente aprobado, regula el uso de la fuerza, porque aquí hay una discusión a propósito de que si es gatillo fácil o no es gatillo fácil, ya hay un punto político ahí bien duro que se ha hecho, pero se va a considerar legítima defensa privilegiada y queda dentro del Código Penal y no dentro del Código de Justicia Militar, que era lo que quería el Ejecutivo, y se atenúa un poco este artículo, porque hay condiciones, solo para ver si es que al menos podemos informarle a la gente que ha quedado así. Las condiciones en las cuales un carabinero puede utilizar el arma de servicio y que se considera una legítima defensa privilegiada es cuando hay la comisión de un delito flagrante y está en riesgo la vida del carabinero, alguno de sus compañeros, y también una tercera persona, un particular. En esas condiciones el carabinero, cuando está en riesgo la vida, podría efectivamente sacar el arma, hacer uso de la misma y se va a considerar, primero, que es una defensa legítima privilegiada y después, evidentemente, esto evidentemente admite pruebas en contrario. Es decir, alguien podrá decir, no había un riesgo de vida, es un abuso de poder, hizo uso legítimo de la fuerza, pero así quedó el artículo para entenderlo. Efectivamente, el artículo sufrió algunas modificaciones en el Senado, pero efectivamente queda así y como te decía anteriormente, me parece que eso no es suficiente para darle certeza a Carabineros de que tiene las reglas claras y a la ciudadanía. Y yo quiero detenerme en este punto, porque los momentos en que Carabineros ha tenido mayores problemas de legitimidad ciudadana han sido momentos como el asesinato de Camilo Catrillanca, casos de corrupción, y por eso tenemos que cuidar a la institución dándole reglas claras, que pongan las reglas del juego claras, que hagan que se cumplan esas reglas y que le den certeza a la ciudadanía. Entonces, no es baladí lo que estamos haciendo, es para darle certeza a las policías y para proteger a la ciudadanía. Pregunta, hay voces dentro del oficialismo que señalan que incluso se podría recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Usted está en esa tesis? ¿Qué le parece aquello? Y si la va a suscribir, ¿no es de alguna manera ir en contra de la voluntad del Ejecutivo, del presidente Boric, que ha pedido que se legisle primero ha dicho hay que sacar esto rápido? No sé, 5, 6, 7 declaraciones diciendo apoyo a Carabineros, apoyo a la institución, tanto el apoyo que hoy era un operativo, tanto el apoyo que hay que aprobar estas leyes. La misma ministra Toá y tuvo un impasse durante la semana con la bancada del Partido Socialista porque se sintieron un poco, que quedar un poco offside, por decirlo de alguna manera. El gobierno les pide que aprueben esta agenda con rapidez, la aprueban y después se señala que efectivamente hay que hacer modificaciones. Y hubo una reunión en La Moneda para tratar de limar asperezas. ¿Usted está en la tesis de que hay que recurrir al Tribunal Constitucional o no? No es una tesis que defendamos solamente un sector. Muchas de las normas que están incluidas en el proyecto Nadine Retamal ya han sido objeto de recursos de inconstitucionalidad en otros casos. Entonces ya hay algunas normas que efectivamente... ¿Sí va a ir al Tribunal Constitucional?
estamos analizando para llevarlas al Tribunal Constitucional. En particular me refiero a el acceso a pena sustitutiva y también la norma que modifica justamente la determinación de la pena. Lo primero, la posibilidad de tener penas sustitutivas para faltas menores, que en ningún caso pongan en riesgo la vida de carabineros, porque hay que ser muy claro, el respaldo a las policías está, pero por ejemplo no podemos tomar una medida irresponsable que termine metiendo a gente que no merece estar en la cárcel y eso genera una sobrepoblación de las cárceles de nuestro país y eso también es una crisis. Y yo quiero hacer el punto nuevamente, Iván, aquí no hay una quitada de piso a carabineros, estamos respaldando a las policías, pero creemos que la legítima defensa privilegiada, como se plantea en este proyecto, deja en indefensión a la ciudadanía. Y tenemos, y tal como dijo el presidente Boric, y por eso yo pleno respaldo al mandato que ha dado el presidente Boric, al llamado que hizo al Congreso, que era a legislar en una agenda seria en materia de seguridad, pero que al mismo tiempo tenga un respeto irrestricto en materia de derechos humanos. No por nada, durante este debate que se lo ha tomado una derecha irresponsable, se pronunciaron organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Naciones misma Unidas, Unión su de apartado para Sudamérica las también. Naciones Unidas. Efectivamente. Entonces, Diputada, aquí tenemos que ser responsables con un debate que también requiere que pongamos en un sano equilibrio el respaldo a las policías y la certeza que necesitan para su labor y también la certeza que necesita la ciudadanía de que no va a estar en detención y que se van a practicar sus derechos. A ver si me respondes dos preguntas de manera taxativa, en el sentido de si sí o no, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Primero, tal cual quedó esta ley, la ley Naim Retamal, con el artículo 7 ya descrito, con las características las cuales se va a considerar legítima defensa privilegiada. ¿Usted considera que es una ley gatillo fácil, sí o no? ¿Y por qué? No considero que tal como quedó luego de los esfuerzos que hizo el gobierno por llegar a acuerdos transversales apegados a una agenda seria de seguridad y a los derechos humanos, no considero que sea tal como salió de la Cámara, que fue calificada gatillo fácil. Ahora bien, a mí me sigue pareciendo que hay aspectos problemáticos de este proyecto, pero Perfecto. no, creo que en este caso no podríamos seguir diciendo que es la misma ley que salió de la Perfecto. Cámara. O sea, no Ahora, es una ley eso gatillo no fácil en ese sentido. Sí, pero eso no significa porque en materia de seguridad, cuando estamos hablando de un tema que es prioridad para la ciudadanía, no hay blancos y negros. No, Tenemos que entender que los es debates que como tienen fue calificada así. Y lo otro, dadas las condiciones... dadas las condiciones en las cuales se aprueba, porque este ya pasó su tercer trámite constitucional, fue aprobado en la Cámara, fue aprobado en el Senado, hasta tarde, vuelve a la comisión mixta, en fin. Tal cual está este proyecto de ley. Y también le pido si me puede decir taxativamente sí o no y por qué. ¿Usted es de la idea de que hay que ir al Tribunal Constitucional, sí o no? Y lo mismo, ¿por qué? Sí, tal como señalé anteriormente, nosotros estamos analizando llevar al Tribunal Constitucional, en particular, normas respecto a las penas sustitutivas y a la determinación de la pena. Perfecto. Creo que ahí, como te decía anteriormente, son normas que efectivamente ya antes el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de su inconstitucionalidad. Entonces esta es una responsabilidad también con lo que nuestras propias instituciones han definido. Y yo, Iván, quiero volver a una idea que habías planteado tú respecto a una dicotomía que aquí hubiera entre el respaldo a carabineros y el respaldo a los derechos humanos. Y yo creo que no hay ninguna dicotomía. Yo no planteo en eso. ambas cosas. Ok, pero que hubiera una crítica de nuestra parte a partir de esta oración. Críticas están ahí en los medios las críticas de cosas de buscar el archivo, pero yo no he planteado esa dicotomía. Efectivamente, pero porque las reglas claras protegen a las instituciones y a la ciudadanía. Pero lo que yo te quiero plantear es que cuando revisamos esta ley, ¿qué artículo realmente protege a las policías? Esta ley que como salió de la Cámara era una muy mala ley. Una ley que solamente subía penas, pero que, por ejemplo, no se hacía cargo de equipar más a carabineros y a policías para los operativos. Y eso fue algo que se logró. Con el presupuesto de este gobierno, que se ha invertido como nunca en los últimos años en las policías y carabineros para que tengan el equipamiento adecuado, y también con el artículo que se integró en esta ley que le da a los carabineros la obligación, o sea, digamos, a la obligación al Estado de proporcionarle a carabineros el equipamiento necesario. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que aquí hay un compromiso irrestricto con una agenda de seguridad seria para la ciudadanía, que es una prioridad nacional. Pero eso en ningún caso puede estar confrontado con el debido proceso y los derechos humanos. Y ese es el punto que estamos haciendo y ese es el punto también que haremos con las normas que llevemos al Tribunal Constitucional. Diputada, aprovechando el tiempo y habiendo pasado ya un año de la instalación del gobierno y algunos días de las afirmaciones del presidente Boric cuando entra un día a La Moneda después de asistir al funeral de la carabinera Olivares, diciendo que habría que, de alguna manera, hacerse cargo del papel que se ha jugado en el pasado. Le quiero preguntar si a usted le parece que efectivamente se habría imaginado alguna vez que el gobierno por el cual usted votó, por el cual usted apoyó, con el programa de gobierno que le presentó a la ciudadanía de cambios profundos, ¿no?
empeñado en sacar adelante un proceso constitucional que fracasa en primera instancia, una reforma tributaria que es rechazada para sacar adelante alguna de estas reformas, ha tenido que variar y modificar de manera dramática su agenda en función de la seguridad. Primero que nada, ¿cómo usted se siente con aquello? Y acto seguido también preguntarle por estas palabras del presidente en el sentido de la necesidad de reflexionar sobre el rol que cada uno jugó en el pasado. Porque yo me imagino, no sé, no he mirado sus redes sociales, no hago eso, pero podríamos hacerlo. Supongo que alguna vez puso alguna foto del... Estoy suponiendo, mire, me va a jugar la suposición, que quizás puso alguna foto del perro Matapaco o a lo mejor tuvo alguna frase que puede ser dura en contra de Carabineros, no tengo idea, no sé si lo habrá hecho, pero podría yo pensar que sí. ¿Usted estaría disponible para hacer también esa reflexión? Y le confieso que estoy suponiendo, no lo he visto y no tengo certeza, pero es una suposición. La hemos visto, yo alguna vez la reporté alguna vez en una marcha en la calle, en Valparaíso, así que de aquello podría pensar que sí. Y teniendo en cuenta aquello, esa reflexión que hace el presidente Boric, ¿qué sentido le hace a usted? Y segundo, ¿qué le parece que a un año de gobierno la agenda transformadora del gobierno haya quedado, porque es evidente que ha quedado en segundo plano, frente a la agenda de seguridad? A ver, Iván, lo primero es que tenemos que, para hablar de seguridad, que es una prioridad para la ciudadanía, tenemos que despejar las caricaturas. No podemos estar aquí culpando las problemáticas de seguridad a un perro que acompañaba las marchas del 2011 y que luego fue transformado en una caricatura. Es como que cuando hablemos de narcotráfico, hablemos de Don Graff. Entonces tenemos que ponernos serios. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí no me parece no sé, el perro se llama Matapaco. Yo no sé si está, no sé si es Don Graff, no sé si es equiparable, diputada. No sé si para la familia un carabinero el perro Matapaco le hará sentido. Yo le pregunto porque puede parecer una caricatura, pero significaba cosas. Disculpa, Iván, nadie ha celebrado nunca la muerte de un carabinero y yo no celebro la muerte de nadie. Eso es lo primero que quería decir, pero creo que no podemos abordar un debate en torno a las caricaturas. Una foto o no de un perro en determinada situación no creo que marque la posición política de un sector. Y ahora voy a lo de fondo. Por cierto, hay que siempre estar reflexionando de lo que uno hace, pero creo que también hay que entender que el rol de oposición y el rol de oficialismo son distintos. Pero yo no veo ninguna contradicción con un gobierno que quiera avanzar en mayores derechos con un gobierno que se preocupe de la seguridad, porque la seguridad es una cuestión que habilita el ejercicio de otros derechos. Sí, ¿cómo podemos ejercer de otros derechos? Es evidente. A la salud, a la educación en un contexto de inseguridad. Entonces lo que nosotros estamos velando, y lo que la agenda que ha planteado el gobierno de control de armas, de recuperación del espacio público, de mayor inteligencia, de mayor regulación del uso de la fuerza, son agendas completamente compatibles con avanzar en una agenda de seguridad que le dé certeza y seguridad a la gente, y al mismo tiempo de garantías democráticas de respeto a los derechos humanos para que tengamos un contexto en el que se puedan ejercer otros derechos sociales, por ejemplo, que son el corazón del programa de nuestro gobierno y en los cuales seguimos avanzando. Así que la verdad, yo no veo una contradicción en esto. Hoy también por eso votamos con la convicción de que efectivamente teníamos que hacer un punto respecto a un aspecto como la legítima defensa privilegiada, que a mi juicio y al juicio del Frente Amplio de Prodignidad desprotege a la ciudadanía y, ojo, no ayuda a las policías. Lo que necesitamos es darle mayor equipamiento, mayor inteligencia, reglas claras de uso de la fuerza. Ya, no, pero sí, diputada, que se nos va el tiempo. Para sacar la... Sí, se nos va el tiempo, pero sí está claro que hay una oposición mayoritaria que en este momento está pensando en contrario. De hecho, la ley se aprueba con votación bastante amplia y el mismo Ejecutivo de alguna manera ha celebrado el avance de esta agenda legislativa. En este sentido y teniendo los números de las votaciones, han quedado en minoría y eso es un hecho de la causa. Efectivamente, pero también concurrimos con nuestro voto a distintos aspectos que le dan certeza. Por ejemplo, un carabinero que por estar solamente denunciado no quede suspendido, no deje de recibir su remuneración. Y tenga que pagar el vehículo, si es que lo choque y todo lo demás. A eso concurrimos con nuestro voto como Prodignidad. Pero aquí, insisto, creemos que la legítima defensa privilegiada, como está planteada en este proyecto, es efectivamente una desprotección para la ciudadanía. Y yo vuelvo a insistir, valoro el trabajo que hizo el gobierno, porque teníamos enfrente una oposición que lo que quería, por ejemplo, era quitarle responsabilidad a un carabinero que esté en un cargo de mando respecto a su subordinado. Eso es una aberración con una institución que tiene jerarquías, que es castrense, y que el principio de mando es un eje central de la institución de Carabineros. Entonces, el gobierno mejoró este proyecto, efectivamente, pero nosotros, respecto al punto de la legítima defensa,
creemos que la posición que tomamos es favorable para la ciudadanía y estamos dispuestos a pagar el costo público de esa situación. Y si quedamos en minoría en la votación, bueno, vamos a efectivamente ver los efectos de esta ley en el futuro. Pero creo que aquí hay que votar con convicción, y la convicción nos decía, y varios expertos lo han señalado, lo vuelvo a repetir, la editorial del Mercurio, Francisco Cox, que no son de nuestro sector, ya señalaban que en este proyecto hay cuestiones complejas para la ciudadanía, que requiere certezas de que las policías que están para protegernos tienen las reglas claras. Diputada Emilia Schneider, le queremos dar las gracias por esta conversación, muy honesta por lo demás, donde se han puesto sobre la mesa los puntos de divergencia y donde ustedes también reafirman la voluntad de concurrir al Tribunal Constitucional, porque entienden que aquí hay complejidad en esta ley que tienen que ver, tener una mirada del tribunal. Diputada, le doy las gracias, que tenga una buena jornada y estamos permanentemente en contacto. Muy amable. Gracias, un abrazo y también a quienes nos escucharon. Que esté muy bien.